Ani Ose Tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Beshem Ado Yahshua Mashiach ledaber b'hakodesh lo daber b'lidat adam. Toda Gabá Yahshua Mashiachenu. Omen beomen. Shebe Bakasha Him, su servidor, el doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Kehilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org, yacoswell.net, nuestra radio Sinjat Torah y los canales de YouTube Shalom 132, Kehilá Gozo y Paz y Yacoswell. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Kehilá no se hace negocio con la palabra del Eterno. Y un consejo: hágalo pronto, el tiempo prácticamente ya se está terminando. Es cuestión de días, de meses, ya el tiempo se agotó. Vamos a ver un tema hoy que le titulé Bendito es el nombre de Yahweh. Un rey obediente. Vamos a ver la vida del rey Josías y vamos a ir a Segunda de Reyes. Recordemos que habíamos hablado sobre un rey malvado hace 8 días, sobre el rey Manasés, hijo del rey Ezequías. Y vamos a ver un rey obediente. Al Eterno le agrada que lo hagamos todo con excelencia, que lo hagamos también con mucha delicadeza, con todo nuestro amor. Por eso dice: y servirás a Yahweh con todo tu corazón, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Tenemos que esforzarnos por hacer las cosas bien, todos, cada uno en su ministerio. Los de Halel, Ahim, los de danza, las Agayot de danza, los consejeros, los amados Ahim de transmisión, de sonido, los servidores. Todos hacer nuestro trabajo, empezando por el ROE, tratar de hacer con excelencia. No somos perfectos, vamos en un proceso, pero sí todos hacerlo con excelencia. Y este ejemplo que vamos a ver hoy con el rey Josías, del rey obediente, vamos a Segunda de Reyes 22. Dice Segunda de Reyes 22. Les voy a dar un resumen y después leemos. Miren, Josías, Yoshiyah es el nombre correcto en hebreo. Josías fue uno de los mejores reyes de Judá. ¿Qué hubo en su reinado? Hubo paz, prosperidad y extensas reformas. $31 duró su reinado. Durante su reinado, el poder mundial pasó de Asiria a Babilonia. Recuerda que el poder mundial no era Israel. Israel es el pueblo, somos el pueblo del Eterno. Casa de Judá, casa de Israel. Entonces, durante esos 31 años, durante su reinado más bien, el poder mundial pasó de Asiria a Babilonia. Ahora, como dato importante por todo lo que ya hemos ministrado, porque todos los profetas ya están ministrados en el canal de YouTube Shalom 132 en video lógico y en audio en la página gozoypaz.mx. Entonces, Nínive era la capital de Asiria y fue destruida en el año 612 antes de Yahshua HaMashiach, nuestro Elohim. Antes de que él se volviera siervo y quisiera nacer aquí en la tierra. Bendito es su nombre. Ahora, vamos a ver, antes de leer Segunda de Reyes 22, permítanme que vayamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Y vamos a leer del verso 3 al 7, amados Ahim, amadas Agayot, local y mundial. Aleluya. Recuerden, el Shabbat es un gozo. No hay que venir a amargarnos la vida con problemas y cosas. El Shabbat debe ser un gozo. Aleluya.
Solamente Hasatán, Yahshua Mashiach le reprende, es el que causa problemas en Shabbat. Entonces, Segunda de Crónicas 34, o quiere quitarnos la Shalom. Segunda de Crónicas 34, verso 3 al 7, saquen, amén. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Elohim de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Aleluya, qué tremendo. ¿Seguimos? Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Entonces podemos decir que él fue inclusive un poco más allá. Fíjense, eso es a lo que me refería, que tenemos que trabajar con excelencia. Los de danza deben de danzar excelentemente, tienen que ensayar mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se debe de hacer con excelencia. Fue ir más allá, dar el extra, no ahí al mediocre, dar el extra. En este caso dice aquí, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Aleluya. Ahora podemos poner en nuestros apuntes, siguió el ejemplo de Asa, Josafat y Ezequías. Siguió el ejemplo de Asa, Josafat y Ezequías. ¿Sí? Ahora, ahí en Segunda de Crónicas 34, vamos a ver el verso 8. ¿Lo tienen a la vista primero, amados Sahim? Amén, Saquem. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Yahweh su Elohim. Ahora, Safán, anota, era una especie de secretario de Estado, más o menos, para que se entienda, de lo que es hoy un secretario de Estado. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Segunda de Reyes 22, y vamos a ir leyendo hasta el verso 10. Pero pueden anotar esto para que ustedes, bueno, yo sé que ya estudiaron el tema probablemente. Hilcías, el sumo Cohen, encontró la Torá, el libro perdido, el Sefer Torá, encontró el libro perdido. Ahora, ¿realmente se había perdido? No, lo que pasa es que ya no querían Torá. Recuerda que anterior a este rey Josías, que fue justo, hizo bien ante los ojos de Yahweh, él prácticamente no guardó Torá y entonces mandó a arrumbar, por así decirlo, el Sefer Torá. Por eso, ¿qué sumo Cohen encontró el libro? Hilcías. Ahora vamos, por favor, a 2 de Reyes 22, 1 al 10. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Yahweh, diciendo: Ve al sumo Cohen Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Yahweh, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahweh, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Yahweh, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Aleluya. Y aquí igual, todo se debe hacer con honradez. Amén, pero vamos, como hay gente que está acostumbrada a ser tracalera y ladrona y mentirosa, piensa que todos somos iguales, pero no todos somos iguales. ¿Seguimos? Entonces dijo el sumo Cohen Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la Torá en la casa de Yahweh. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo:
tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahweh. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el Cohen Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Aleluya. Ahora, dice aquí en el verso 11, dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la Torá, rasgó sus vestidos. Recuerda, el rey rasgó sus vestidos, puedes ponerlo, era un lamento, un lloro, sin duda, un lamento, un lloro, porque dijo, en pocas palabras, lo voy a parafrasear, valga la redundancia, ¿cómo es posible que se haya escondido el libro de la Torá? ¿Cómo es posible que no hayamos guardado los mandamientos? Con razón la ira del Eterno está sobre nosotros. ¿Cómo es posible? Entonces él rasgó sus vestidos y prácticamente sí lloró. El verso 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la Torá, rasgó sus vestidos. El verso 12, ¿saquen? Luego el rey dio orden al Cohen Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: 13. Id y preguntad a Yahweh por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahweh que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, este verso es importantísimo, todo es importante. Id y preguntad a Yahweh por mí, por el pueblo y por toda Judá. Fíjense muy bien cómo se está poniendo aquí el siervo del Eterno, que era el rey, el rey Josías. Id y preguntad a Yahweh por mí y por el pueblo y por todo Judá. Así que las autoridades vamos a dar cuenta del rebaño que tengamos. El primer ministro Netanyahu va a dar cuentas de cómo está manejando a Israel ante el Eterno, no ante la ONU, ante el Eterno Yahweh. Cada siervo vamos a dar cuenta. Si hay un tema que ya tengo preparado para la amada Kehilá local mundial, cuando se den cuentas, cuidado. Entonces, id y preguntad a Yahweh por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahweh que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Recuerda que el primer mandamiento es escuchar para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito, es decir, no nada más oidores, sino hacedores de la bendita palabra. Ahora, aquí aparece una profetisa, Hulda, y en ese tiempo, si tú gustas ponerlo, también vivían Jeremías, Sofonías, Isaías ya no, recuerda que lo había mandado por la tradición a matar el rey Manasés. Entonces también vivían Jeremías y Sofonías, dos profetas de primera, por así decirlo, o sea, verdaderos, pues, auténticos. Pero no se sabe con exactitud por qué no fueron a consultar a Jeremías y no fueron a consultar a Sofonías, sino fueron a consultar a la profetisa Hulda. Ahora, yo después voy a dar un tema especial, si el Eterno lo permite, por qué fue esto y por qué no, estando ahí Jeremías, yo no digo que la profetisa no haya valido, pero estando un varón de Elohim como Jeremías y un varón como Sofonías, ¿por qué no les fueron a preguntar a ellos? Entonces eso lo vamos a ver después. Dice el verso 14, amados Saquen. Entonces fueron el Cohen Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces, ¿por qué hablaron con ella y no con Jeremías? Eso lo vamos a ver después. Y no con Sofonías, que no se sabe en sí la causa por qué consultaron a la profetisa. Ahora, la profecía, anoten esto, es muy importante, amados Sahin. La profecía era para demostrar a las otras naciones cuánto bien hace Elohim a los que le obedecen. Cuánto bien hace Elohim a los que le obedecen y cuánto mal se acarrean si se deja la Torah. Entonces la profecía era para demostrar a las naciones cuánto bien hace Elohim Yahweh a los que le obedecen y cuánto mal se acarrean si se deja la Torah.
Cuando terminen de escribir, amados Sajín, a ellos me dicen un amén. Verso 15 al 18 saquen. Y ella les dijo: así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Yahweh: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Eso es muy importante, no se apagará. Ya estaba dictado. Así como no se va a apagar la ira del Eterno con la tribulación, y lógico, con la ira, porque está profetizado que el hombre es necio y sigue sus propios caminos y no la Torá. Así igual en ese tiempo ya no se apagaría ya la ira del Eterno. Ya no hay forma de, aunque se le pida perdón y se hinque uno de rodillas, etcétera, ya no hay forma. Entonces, ahorita que es tiempo, los que faltan hagan teshuvah, local y mundial. Hagan teshuvah. Tú que te conectas por primera vez, haz un genuino arrepentimiento. Deja todo tu pecado. Todo tu pecado. Quita todo lo malo que metiste a la casa. Rompe maldiciones en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Hay 2 audios, liberación demoníaca 1 y 2, para que rompas todo tipo de maldición. Y pronto, entonces, así, en el nombre de Yahshua Mashiach, por la sangre bendita de Yahshua, seas salvo. Porque el tiempo es muy corto ya. Seguimos el último verso 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Yahweh, diréis así: así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón... Eso sigue. Y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Yahweh, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Yahweh. Eso es muy importante. El rey sería librado. Ahora vamos a ver que no acaba de una muerte natural, pero el Eterno sabe lo que conviene para cada quien. Entonces, vamos a leer el verso 20 nada más. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en Shalom, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Ahora, aquí ya está entonces la profetisa Hulda, y después veremos eso, pero está diciendo palabras reales. Yo no estoy diciendo que eso sea mentira, no, sino que le está diciendo al rey: por cuanto tú te humillaste, rasgaste tus vestidos y lloraste, entonces yo te voy a recoger antes de que venga la ira. Lo mismo sucederá con los Kadoshim ahora. Aleluya. No se oye. Aleluya. Y no importa si se muere de una forma o se muere de otra, o el Eterno viene, o nos permite vivir hasta que Él venga, pero el Eterno no va a permitir que la novia, quien es la Keilah, Israel restaurado, Judá y la casa de Israel restaurados, no la va a maltratar, porque Él es un Elohim bueno. Bendito Yahshua Mashiach. Espero que estés en la lista, que estemos en la lista, espero que estemos en la lista, amados Sajín, porque las cosas no van nada bien en el mundo, tú lo sabes. Entonces, en pocas palabras, Elohim se llevaría antes a Josías por ser temeroso. Anota eso. Por ser temeroso, el Eterno tendría rajem de él y se lo llevaría antes del castigo que vendría sobre Judá. Antes del castigo que vendría sobre Judá. Es muy importante que anoten lo que voy a dictarles en un momento. Es muy importante, amada Keilah, afírmate, no te sueltes de los ipsib de Yahshua Mashiach. Sigamos la santidad hasta el final. Hay mucha cosa demoníaca. Ahora salió un juego de Pokémon, Yahshua Mashiach le reprenda, que ven demonios por todos lados. La gente está acabando loca a nivel mundial. No saben lo que están haciendo, están ciegos. Inclusive es una vergüenza, pero lo voy a decir. El ejército de Israel, parte del ejército de Israel está jugando a eso. ¿Te das cuenta? Los otros, los enemigos están listos ya con sus misiles, viendo hacia dónde los van a dirigir a Israel. Y parte del ejército de Israel jugando al Pokémon. No es para reírse, es para lamentarse. Viene una matazón terrible, amados Sajín. Hay que leer Apocalipsis y estar bien pendiente de todo lo que profetizó Jeremías, Zacarías, no solamente para ese tiempo, sino para este tiempo. Es increíble. Los están engañando, todo es virtual.
Y ya empezaron los hologramas de la estación espacial. Y entonces dicen, se apareció un demonio en tal parque, hay que ir a cazarlo. Y entonces todos van, pero no hay nada. Lo que sí es un juego de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. ¿Quién sabe de ese juego? A ver. Está terrible, preciosos amados ahí. Por favor, tengamos mucho cuidado. ¿Te das cuenta de todo lo que está pasando? Marchas gay como la de ayer en Jerusalén, el parte del ejército de Israel jugando al Pokémon, mientras que los iraníes están ya fijando dónde van a caer los misiles. Nosotros oramos por Israel, amamos a Israel, bendecimos a la amada casa de Judá, pero se están desviando. Terrible, va a caer un juicio terrible. Ahora, en el capítulo, bueno, quiero que anoten esto. Josías murió en el año 609, antes de Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre. 4 años antes del primer ataque de Nabucodonosor contra Jerusalén. Josías murió en el año 609 antes de Yahshua HaMashiach, 4 años antes del primer ataque de Nabucodonosor contra Jerusalén, porque ese primer ataque fue en el año 605 antes de Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a leer el capítulo 23. El rey Josías manda a reunir a todos antes de terminar la reconstrucción del templo que estaba dañado. O sea, se habían dedicado a levantar diablos por todos lados en Israel y el templo estaba abandonado. Entonces por eso mandó a reunir a todos antes de terminar la reconstrucción. Estuvieron presentes el profeta Jeremías y Sofonías, aquí sí estaban presentes, y se leyó por lógica Deuteronomio 27 verso 15, anótenlo, y Deuteronomio 28, verso 68. Deuteronomio 27, verso 15. Y prácticamente no nada más hasta el 28, 68, sino del 27, 15 hasta el 28, 68 en una sola línea. Por lógica leyeron eso. Vamos a leer el verso 1. Nuestro amado Saquén va a leer el verso 1 y el verso 2. ¿Están listos? Amén. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Yahweh con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los cuanín y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Entonces lógico que por lógica, vale la redundancia, estaba el profeta Jeremías y el profeta Sofonías. Ahora vamos a Deuteronomio 27. Vamos para allá, Deuteronomio 27, amado Kehilá. Es indignante todo lo que está pasando, amados. Aquel que no sienta celo, entonces está mal, perteneces a otra nación. Deuteronomio 27, en el verso 15, vamos para allá. Era una anarquía. En la época de Manasés, aunque tenían rey, un rey impío, ya lo vimos hace 8 días, era una anarquía. Cuando la gente empieza a irrespetar a las autoridades, se va para la anarquía. Y hay que detener eso rápido, porque si no después eso ya se vuelve un caos. Entonces, Deuteronomio 27, verso 15, Saquén. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Sigue. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, por lógica se leyó todo esto. ¿Por qué? Porque reunió todo el pueblo.
Y ellos el rey iba a decir, y entonces a leer la Torah, y entonces el pueblo tiene que decir, Amén. ¿Sí? ¿Sí? Eso es. Ahora, en el 28 están las bendiciones y las maldiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Recuerda que hace un momentito la profetisa Hulda dijo esto va a caer, era para demostrar a las naciones, velo en tus apuntes, amado, cuánto bien hace Elohim a los que le obedecen y cuánto mal se acarrean los que dejan la Torah. ¿Sí? Entonces, por lógica se leyó esto, amada Kehilá. No se podía leer otra cosa. Y aquí después sigue, tú ya conoces las bendiciones, las maldiciones, etcétera. Entonces dice el verso 13, te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y lo hemos visto, alcanzan a la gente. Entonces nosotros cuidado, mucho cuidado. Entonces se leyó de Deuteronomio 15 a Deuteronomio 28, verso 68. Ahora, vamos a continuar. Quiero que vean esto, analicemos esto. ¿Qué hizo Josías? Dice aquí que quebró todas las estatuas, lo acabamos de leer, y quemó todo, lo quemó. ¿Qué hizo Jeremías? Seguir la Torah. Vamos a Deuteronomio 7. Eso es lo que se le dice a cada persona que viene a los pies de Yahshua Mashiach, que queme su árbol de Navidad, que queme las esferas, que queme los ídolos, que los haga pedazos, porque si no entonces sigue la maldición operando. ¿Cuántas personas no van a algún lugar donde había pirámides como Monte Albán, aquí o allá en Teotihuacán o en Egipto, etcétera, y trae réplicas de esas pirámides, entran unas maldiciones terribles? Deuteronomio 7:25, lo va a leer el Saquén. Amén. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. Y dice el 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito. Eso es lo que quiere decir. Del todo la aborrecerás y lo abominarás porque es maldición. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia, lógico, con los nuevecitos, pero ya gente grande, hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, es que con estos anillos, me enseñan sus anillos, nos casamos en la católica romana. ¿Podemos destruirlos y mandarlos a fundir y nos hacemos unos nuevos para las 7 bendiciones de boda? No, no se puede. Tienes que romper y quemar todo eso. Ese fue un pacto ante los ídolos, ante Zeus, no ante Yahshua. Así que hay que enseñarle, por eso la gente a veces sigue con la misma cosa. Tenemos que aprender a deshacernos de todo. Aleluya, de todo. Dice entonces en Segunda de Reyes que él quitó a los sacerdotes de los ídolos, pero quiero que vayamos al libro de Oseas, en el capítulo 10 y en el verso 5. Vamos para allá, amada Kehilá. Bendito es el abacados. Oseas 10, verso 5. Vamos para allá, amado Sahim. Y está ya de ese tiempo el libro de Oseas, son 2 audios en la página gozoypaz.mx. 10:5 de Oseas Saquén. Por las becerras de Bet-Aven será atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su esplendor, la cual será disipada. Y entonces ya vimos que el reino del norte fue disipado. Los asirios llegaron, vámonos, exiliados ya. Es decir, que todo lo que se regocijaban ofreciendo incienso a los becerros que tú sabes que levantó Jeroboam y que todos los reyes de Israel nunca quitaron, entonces fue disipado el pueblo. Toda aquella gloria y esplendor, porque ya hemos ministrado sobre los profetas que vivían bastante bien. El Eterno tuvo rajen, les mandó al profeta Eliseo, les mandó primero al profeta Eliyahu, Elías.
etcétera, vivían en casas bien hechas, etcétera, comían bien. A pesar de todo eso, el Eterno tuvo rajen, y ya expliqué cuántos siglos les dio de oportunidad el Eterno para que se arrepintieran y no se arrepintieron. ¿Cuántos siglos fueron? Ya lo vimos hace 15 días. 20. ¿Cuántos siglos fueron? ¿Cuántos siglos? 2 siglos. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno. Ahora vamos a Sofonías. No se arrepintió el pueblo. Bendito es el Abacados. Sofonías en el capítulo 1 y en el verso 4. Vamos para allá, Sofonías 1, verso 4. ¿Sí lo tienen? ¿O me saquen? Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Entonces, por eso te decía yo que Jeremías y Sofonías vivían en ese tiempo, y ellos estaban como profetas ahí. Ahora, vamos a continuar en Segunda de Reyes, amados Sahim. Vamos para allá, Segunda de Reyes 23, Segunda de Reyes 23. Vamos para allá, Segunda de Reyes 23. Bendito eres, Abacados. Vamos a ver, entonces, él reunió a todo el pueblo, a todos los profetas, a todos los ancianos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y dice el verso 3 de Segunda de Reyes 23. O mensajen. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Yahweh, de que irían en pos de Yahweh y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Te das cuenta por qué dije que leyó Deuteronomio 27:15? No es invento mío, es decir, que por lógica, y todo el pueblo confirmó el pacto, y esto, y diga todo el pueblo, amén, ¿sí? Eso es confirmar el pacto. Entonces, por lógica se leyó Deuteronomio 27:15 al 28:68. No hay otra forma de confirmar el pacto si la gente no dice amén. No hay otra forma de confirmar el pacto si no hay la gente reunida, desde el más grande hasta el más chico, ancianos, profetas, todos. Ahora, se sigue leyendo, por favor. Entonces mandó el rey al sumo Cohen Hilcías, a los Juanim de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Yahweh todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Por eso nosotros no estudiamos cábala, porque la cábala incluye estudiar los signos del zodiaco. Para que quede más claro por qué nosotros no guardamos cábala, porque en la cábala se estudia los signos del zodiaco. A nosotros no nos interesa eso, nos interesa la Torah. Aleluya. Porque, vamos, un signo del zodiaco, etcétera, o acá, o esta constelación, ok, como ciencia está bien, como astronomía, pero el problema está que la gente cae en astrología, y entonces el diablo lo agarra, lo hace pedazos, lo lleva a la adivinación. Eso es, por eso nosotros no estudiamos eso, no necesitamos esa porquería, ya lo he dicho tal cual, necesitamos la bendita Torah de Yahweh, nada más. Aleluya. Lógico, el Brit Hadashah, que es Torah de Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a seguir leyendo hasta el 11. Amén. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Tremendo, todo eso era un pacto satánico, como lo de Balpeor. Era terrible eso. Tiendas para Acera, para que tuvieran relaciones sexuales y quedaran pactados con ese diablo. Era increíble, es increíble. ¿No es acaso lo que está sucediendo actualmente en Jerusalén con las marchas gay? Por eso te digo, no es nada más las marchas y ya se van a fornicar a otro lado. Por favor, eso, ¿a quién se lo van a contar? Están cantidad de hoteles y están cantidad de casas, ¿no? Y ahí es donde están ahorita fornicando. Está siendo profanada la ciudad del gran rey, porque Yahweh dijo, en esta ciudad pondré mi nombre.
Por eso es Jerusalén. Y si tú amas a Israel, porque tú eres Israel, y aunque no seas Israel, amas a Jerusalén, tenemos que orar y sentir ese celo. Aleluya, aleluya. Pero el Eterno vendrá y Él limpiará toda esa porquería. Él vendrá, bendito Yahshua HaMashiach, Él vendrá y Él ya viene ya. No falta mucho. Va a ser todavía más hollada, no, ni siquiera por los Goyim, por los mismos Yehudim. No todos. Decía yo que hay almas que guardan Torah. Terrible, terrible, terrible. Eso es terrible. ¿Seguimos? E hizo venir todos los Kohanim de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Yahweh en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para que ninguno pasase su hijo o a su hija por fuego a Moloc. La palabra más correcta no es profanar, porque lógico que no era un lugar sagrado, ¿verdad? Sino asimismo quitó a Tofet. Ahora, Tofet en sí lo hemos considerado como infierno, y es a lo que se refiere el eterno Yahshua. Ahí será el lloro y crujir de dientes, pero sí, ciertamente hay un lugar en el centro de la tierra, y eso ya lo hemos visto en varios estudios. Entonces, Tofet era el lugar donde los adoradores, si gustan anotarlo, los adoradores de Moloc, Yahshua HaMashiach reprende ese diablo, que era el dios de Amón, quemaban y sacrificaban a sus hijos. Eso es lo que se llama Tofet. Es el lugar donde los adoradores de Moloc, que era el dios de Amón, quemaban y sacrifican ahí a sus hijos. Terrible. Ahora, dice así el 10. ¿Sí lo tienen en sus ojitos? Asimismo profanó a Tofet, pero recordemos que no es la palabra correcta, sino que quitó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Ahora, anoten, el valle del hijo de Hinnom estaba en la parte sur del norte de Zion. En la parte sur del norte de Zion. Y vamos a ir al libro de Josué, en el capítulo 15 y en el verso 8. Zion, el monte, Jerusalén, Josué 15:8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Sí, por favor, saquen. Y sube este límite por el valle del hijo de Ginón al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Ginón hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado norte. Entonces solamente lo quise poner como una, digamos, una referencia. Ahora, vamos otra vez a Segunda de Reyes, ahí donde nos quedamos. Fíjense hasta dónde llegaba la idolatría. Bueno, pero para empezar quemaban a sus hijos, ¿no? En la época de Manasés, él mismo pasó a sus hijos por fuego. Ahora, el verso 11, ¿lo tienen? Segunda de Reyes 23:11. Ok, a ver, le saquen por favor. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Yahweh, junto a la cámara de Natán, Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Tremendo. ¿Cuáles caballos? A ver, anoten. Eran los caballos que se usaban en las procesiones formales en que se adoraba al sol. Terrible. Esos caballos se usaban en las procesiones formales en las que se adoraba al sol. Es increíble esto, que hayan dedicado estos caballos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Es increíble. Ahora, por lógica,
por lógica, amados. Recuerden lo que estaba haciendo el rey acá. Por lógica, quebrar todo lo que había sido dedicado a los diablos. ¿Sí se entiende? Quebrar todo. Entonces, por lógica, quemó los caballos, los mató y los quemó, igual los carros, los carruajes, y quemó al fuego los carros del sol. Entonces, al decir los carros del sol, se refiere a todo, caballos y carros. Porque si hubiera quedado un caballo vivo dedicado al diablo, hubiera seguido la maldición. Y aún así ya no hubo remedio. Pero Josías sí lo libró. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, vamos, eso es por lógica. Ahora, anoten esto en sus apuntes, amados Sahim. Acaz había construido un aposento alto. Acaz había construido, ya estudiamos, ese rey malvado. Acaz había construido un aposento alto a la entrada del templo, fíjense nada más, a la entrada del templo, en honor a las estrellas y a los planetas. Es increíble esto, amada Kehilá, es increíble. Entonces vamos a leer el verso 12 y hasta el 14. ¿Lo tienen a la vista, amados Sahim? Por favor, el 12 al 14. Amén. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos patios de la casa de Yahweh, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo quitó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. A Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Aleluya, qué varón, qué varón. De ese tipo de varones anda buscando el Eterno. Ahora vamos a Sofonías, por favor, vamos para allá, amada Kehilá. Vamos para allá. Vamos para allá. Sofonías va a ser el capítulo 1 y en el verso 5, despuesito de lo que leímos sobre que iba a haber juicio por todos los lugares. Entonces, aquí se está refiriendo a esto, Sofonías, en el capítulo 1, en el verso 5. Voy diciendo los versos en el lugar exacto, trato de hacer lo más exacto posible para que tú vayas viendo la referencia. ¿Tienen unos 5 de Sofonías? O mensaje. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom. Ahí se refiere. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Amén. Ahora vamos al profeta Jeremías. Vamos a Jeremías. Vamos para allá, amados Sahim. Jeremías 19. Quítate tus ídolos, porque si no el Eterno lo va a hacer. Y si tú eres tu propio ídolo, te puede quitar. Esto va en serio. Yahshua viene pronto. A mucha gente no le gusta cómo se predica acá, cómo predico, pero es la única manera, no hay otra forma, porque es Yahshua HaMashiach el que está ministrando a través de su bendita palabra. No estoy leyendo otro libro, no necesitamos otros libros, la Torah nada más, la Torah, la bendita Tanaj. Jeremías 19, verso 13, cuando lo tengan me dicen un amén. Amén, saquen. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como un lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Entonces a eso se está refiriendo Jeremías. Y también vamos ahí a Jeremías 32 en el verso 29. Jeremías 32 y verso 29, amados Sahim. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos para allá. Y bueno, aquí ya está profetizando. ¿Sigue? Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Para provocarme a qué? A ira. Y eso es lo que viene, amados Sahim. Eso es lo que viene. Ahora, vamos a ver otra vez, vamos allá a Segunda de Reyes. Vamos para allá, amados Sahim. Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. Sí, toda Gabá Bacados.
Segunda de Reyes 23. Muy bien. Bueno, anoten esto antes de leer, por favor, en sus apuntes. El altar de Jeroboam también lo destruyó. También lo destruyó. Entonces vamos a ver, por favor, vean con qué exactitud las profecías se cumplen y se cumplirán. Aleluya, y se están cumpliendo. Bueno, vamos a 2 de Reyes 23, verso 15 y 16. Saquen. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Yahweh, que había profetizado el varón de Elohim, el cual había anunciado esto. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a 1 de Reyes para recordar. Vamos a 1 de Reyes 13, y vamos a leer el verso 2 y 3. Sí. Y vamos a ver qué exacta la profecía. Bendito es el abacados. 1 Reyes 13, verso 2 y 3. Cuando lo tengan me dicen un amén gozosos. Amén saquen. Aquel clamó contra el altar por la palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Bendito es el abacados. Aleluya. Eso ya lo estudiamos, no vamos a profundizar, lo estudiamos todo. Ahora vamos a 2 de Reyes, otra vez, 2 de Reyes, en el capítulo 23 donde estamos, vamos para allá. Y se va a leer el verso 17 y 18. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén saquen. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Elohim que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Tú recuerdas ya todo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, ve qué tan importantes son los huesos de un profeta, que no pueden ser ni tocados. O sea, es importante el cuerpo también es importante, no es idolatría, pero ahí se albergó un alma de un escogido de Yahweh. Entonces no puede ser tratado como cualquier cosa, no, nada. Bueno, ahora vamos a leer el verso 19 y 20, amén. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Aleluya, qué tremendo, todo vaya la profecía exacta, o sea, llegó hasta el reino del norte este varón, el rey Josías. Ahora, vamos a leer el verso 21 y 22, amén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced el Pesaj a Yahweh vuestro Elohim, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pesaj desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18. Sí. A los 18 años del rey Josías fue hecho aquel Pesaj a Yahweh en Jerusalén. Ahora, recuerda, hace un momentito dice sacerdotes, pero eran Kohanim falsos. Eso es muy importante que lo anoten en sus apuntes. Eran Kohanim falsos los que fueron muertos por la mano de Josías. No eran verdaderos, lógico. Eran falsos. ¿Sí? Aleluya. Bueno, ahora, acabamos de leer entonces la celebración. Él está convocando a Pesaj, a guardar la fiesta de Pesaj, como no se había celebrado desde la época de los jueces. Es decir, que ¿cuál? O sea, más bien desde la época de Josué. Entonces participó Judá, y ya lo hemos ministrado en la fiesta de Hamatzá, que parte del antiguo reino del norte. Vamos a 2 de Crónicas 35, vamos para allá. Esto ya lo hemos visto en varias ocasiones. 2 de Crónicas 35, en el verso 18. Vamos para allá.
Y fue un fiestononón como lo que vamos a hacer en septiembre para Yahweh. Aleluya. Y aquel que no se goce, lo agarramos de las orejas. No te ríes, no cantas, no aplaudes, no nada. Fuera de aquí. Aquí venimos a adorar a Yahweh. Dice que hasta los árboles van a aplaudir cuando venga Yahshua Mashiach. Bueno, entonces 2 de Crónicas 35:18. Amén. Nunca fue celebrado un Pesaj como este en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pesaj tal como lo que celebró el rey Josías, con los coanín y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Tremendo, y eso ya lo hemos visto. Ahora, vamos otra vez a 2 de Reyes, en el capítulo 23 donde estamos, vamos para allá. Bendito es el abacados, aleluya, varones así hacen falta, con ese celo, o sea, bendito Yahweh. Vamos a leer el verso 24 y 25 de 2 de Reyes 23, amén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la Torá que estaban escritas en el libro que el Cohen Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la Torá de Moshe, ni después de él nació otro igual. Tremenda esta declaración, tremenda esta declaración, tremendísima. Ahora, ¿qué son los terafines? Tú ves ahí, bueno, los encantadores, ya he ministrado los adivinos, los terafines. Los terafines eran dioses personales, eran ídolos, pues, para la prosperidad. Por ejemplo, como los que tenía el papá de Raquel. ¿Cómo se llamaba el papá de Raquel? Labán. Esos eran terafines. ¿Sí? Bueno, vamos a Deuteronomio 6. Esto tú ya te lo sabes de memoria, porque lo decimos 3 veces al día. Deuteronomio 6 en el verso 5. Pero vamos a leer el 4 y el 5. Cuando tengan de Barín, Deuteronomio 6, 4 y 5, me dicen un amén. Amén, saquen. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y para eso al pueblo le falta mucho todavía, para demostrar que ama a Yahweh con todo su corazón, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Falta mucho todavía. Pero bueno, en fin, Jeremías 22, bendito el abacados. Jeremías 22, verso 15 y 16. A ver, vamos a ver Jeremías 22, verso 15 y 16, amén. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Yahweh. Sí. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Sí. Por tanto, así ha dicho Yahweh acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Y entonces esto lo vamos a ver dentro de 8 días si el Eterno lo permite. Entonces ve la diferencia entre Josías y su hijo, el descendiente. Entonces estuvo Ezequías, bien. Viene Manashe, un malvado. Viene Josías, bien. Viene Joacim o Joaquín y mal otra vez. Ahora, dice la bendita Tanaj, acá lo acabamos de leer, que no hubo otro antes ni después que cumpliera toda la Torá de Moshe, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos una vez más a 2 de Reyes, vamos para allá, 2 de Reyes 23, bendito el abacados, bendito Yahweh. Y vamos a leer el 26 y 27. Amén. Con todo eso, Yahweh no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Yahweh, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Eso, el nombre de Yahweh, Jerusalén, no Jerusalén, no Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Es lo mismo que está sucediendo ahora con tanta abominación. Elohim, cumplió el castigo a Judá por tantos años de desobediencia, igual que en Israel.
Serían quitados de su presencia. Ser quitados de su presencia es ser quitados de la tierra. Ser quitados de su presencia es ser quitados de la tierra. Vamos a entender eso. Anótenlo si quieren. Ser quitados de su presencia es ser quitados de la tierra. Ser quitados de su presencia es ser quitados de la tierra. Por eso dice aquí, será quitados de mi presencia. En pocas palabras, el exilio. Dice el 27, y dijo Yahweh, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Cuánto dolor del Eterno, cuánto dolor. Ahorita cuánto dolor ha de sentir por todo eso, pero Él ya está airado. Él ya está airado y viene la tribulación y la ira en pleno. Entonces, así es el castigo eterno. Ser quitado de la presencia de Elohim para los que van a ser condenados a nivel mundial. Ser quitados de la presencia de Elohim, no gozar de la presencia de Elohim y que estén en la presencia de su padre el diablo por la eternidad. Ser quitados de la presencia de Elohim. Un Padre tan amoroso, tan bueno, que nos da de comer, nos da pan, agua, leche para nuestros niños, sustento, nos da techo, nos da todo. ¿Por qué ser desagradecidos con Él? Debemos de adorarlo con todo el corazón. Entonces, a pesar de todo lo que hizo el rey Josías, porque él fue bueno, el Eterno cumplió su palabra. El Eterno cumplió su... Fíjate cuántas cosas leímos acá, pero el Eterno hizo su palabra. Entonces, vamos a leer el verso 28 y 30 y terminamos. Amén. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Ahora vamos a ver esto, vamos a ver esto. Segunda de Crónicas, sí. Vamos a Segunda de Crónicas 35. Vamos para allá, Segunda de Crónicas 35. Y terminamos Segunda de Crónicas 35 en el verso 20, amados Sahim. Vamos para allá rápido, con gozo, vámonos, con fuerza. Aleluya. Segunda de Crónicas 35, 20 al 27, saquen, amén. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Yahweh, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Elohim me había dicho que me apresure. Deja de oponerte a Elohim, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Fíjense muy bien, aquí el Eterno ya había prometido que se iba a llevar a Josías antes. Y Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él es eterno, Yahweh es eterno. Pero una cosa es el libre albedrío. Yo ya había ministrado eso sobre el libre albedrío. El Eterno sabe cómo vamos a cometer las cosas y cómo Él se va a valer de eso. Entonces aquí hubo una, ¿por qué no decirlo? Una obstinación. Y no peco por decir esto del rey Josías. Veamos el 22, amén. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Elohim, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Fíjense, un faraón hablando de parte de Elohim. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Si no vamos a poner como una grabación cuando yo estaba, y tú vas a poner, Eric, amén. Vamos a hacer eso, yo creo que así me voy a sentir más contento. Bendito el Abacados. Vamos a hacer eso. Iván, ¿me recuerdas que grabemos eso? Por favor. Vamos a reunir un grupo de Kadoshim y les vamos a decir, a ver, vas a decir esto, amén, y de verdad lo vamos a poner. Ya que en tantos años la congregación no ha querido y se nos está acabando el tiempo, lo vamos a hacer, aunque sea así. Sigue, por favor, 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos.
los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la Torá de Yahweh, y sus hechos primeros y posteros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces está también aquí comprobado que la mujer puede cantar. Aleluya, canta, canta, canta. Ahora, cualquiera diría que es injusto que el Eterno tratara así, pero no, el Eterno es justo. Cualquiera diría, es que muchos dicen, no, pero ¿cómo es posible que un rey tan bueno, que haya quitado todos los lugares idolátricos, etcétera, haya acabado así? No atendió un aviso que le dio Yahweh a través de un impío. Que el Eterno nos libre de eso, que el Eterno nos libre de eso. Y yo me incluyo en primer lugar, créanmelo, porque hacemos muchas cosas bien y muchas torpezas cometemos también. Pero que no se me ocurra ni a ti ni a mí, que no se nos ocurra, vamos bien y cometer una torpeza, que el Eterno nos libre de eso. ¿Sí se entiende? Que el Eterno nos libre de eso. Entonces, Elohim es justo. Ahora, una cosa importante, Josías murió rápido y fue salvo. Eso es algo que nos debe de llamar la atención. Murió rápido y fue salvo. Porque muchos reyes, tú viste ya, uno murió, se le salieron los intestinos, otro murió de otra forma, otro murió de otra forma, y el Eterno permitió que así muriera Josías 4 años antes del primer ataque de Nabucodonosor. Cierren su Tanakh, cierren sus apuntes, bendito es el Abacados.